El sol ya estaba cayendo en el desierto de Sonora, en México, cuando un Rottweiler avanzaba entre cactus y arbustos secos. El terreno era duro, cubierto de arena y piedras dispersas. El silencio dominaba el paisaje. Nada parecía moverse en ese final de tarde. Pero en el desierto, la tranquilidad muchas veces dura solo unos segundos. El Rottweiler caminaba con calma, olfateando el suelo y observando el horizonte. Sus sentidos estaban activos, como ocurre con perros acostumbrados a explorar ambientes abiertos. Cada olor en el aire revelaba rastros recientes de animales que habían pasado por allí. Durante algunos minutos, nada indicaba que algo inusual estaba a punto de ocurrir. Entonces el comportamiento del perro cambió. Redujo el ritmo de forma repentina. La cabeza se levantó y las orejas se orientaron hacia adelante. Su cuerpo quedó rígido, completamente enfocado en un punto entre los cactus más altos. Algo estaba allí. Algo que aún no era visible a simple vista. Entre la vegetación seca apareció un coyote. Delgado, silencioso y extremadamente atento. No corrió ni avanzó directamente. Simplemente apareció despacio, observando al Rottweiler con cuidado. En el desierto, los coyotes rara vez desperdician energía. Antes de cualquier acción, analizan la situación. El Rottweiler no retrocedió. Mantuvo el cuerpo firme y los ojos fijos en el depredador. En ese instante, en medio del desierto de Sonora, el encuentro dejaba de ser solo un cruce de caminos. Algo estaba a punto de suceder, y ninguno de los dos parecía dispuesto a ceder espacio. Los dos animales quedaron inmóviles por un momento. El viento levantaba pequeños remolinos de arena a su alrededor. El coyote comenzó a moverse en círculo, caminando lateralmente entre los cactus, como si estuviera probando distancia y reacción. En el desierto de Sonora, los encuentros entre depredadores pueden surgir de forma repentina, y a veces el resultado sorprende incluso a quienes conocen bien el comportamiento animal. Hoy vas a acompañar el momento en que un Rottweiler y un coyote se encuentran frente a frente en un territorio donde cada movimiento puede cambiarlo todo. Pero antes de continuar esta historia, aprovecha para suscribirte al canal si te gustan las historias reales y los análisis sobre comportamiento animal. Y deja también un comentario contando desde qué país o ciudad estás viendo este video. Ahora prepárate, porque este encuentro en el desierto estaba a punto de transformarse en algo mucho más tenso. El desierto de Sonora aún guardaba el intenso calor del día cuando el cielo comenzó a cambiar de color. Tonos anaranjados y rojizos se extendían por el horizonte mientras las sombras de los cactus se alargaban sobre la arena seca. Era ese momento del atardecer en que el paisaje parece demasiado silencioso. Ningún movimiento evidente, ningún sonido fuerte. Solo el viento pasando entre los arbustos espinosos y el leve arrastre de la arena sobre las piedras. Pero quien conoce el desierto sabe que ese silencio rara vez significa tranquilidad. Entre cactus altos y vegetación seca, un Rottweiler avanzaba con pasos firmes y controlados. Su cuerpo fuerte se movía con seguridad por el terreno irregular, esquivando piedras y raíces expuestas. A diferencia de muchos perros domésticos, no exploraba el entorno de forma descuidada. Sus sentidos estaban atentos. El olfato trabajaba constantemente, captando olores casi imperceptibles en el aire caliente del desierto. Cada aroma contaba algo sobre ese lugar. Pequeños roedores que habían pasado horas antes, aves que cruzaron el cielo y, en algunos puntos, rastros más recientes de otros depredadores. Durante varios minutos el desplazamiento fue tranquilo. El Rottweiler caminaba en línea irregular, a veces reduciendo el ritmo para olfatear el suelo con más atención. En otros momentos levantaba la cabeza para observar el horizonte entre los cactus. Este tipo de comportamiento es común en perros con fuerte instinto territorial. No solo caminan, analizan, leen el entorno como si cada detalle fuera una pieza de información importante. Fue entonces cuando algo comenzó a cambiar. El Rottweiler redujo la velocidad de forma repentina. No fue una parada brusca, sino una desaceleración lenta, casi calculada. Su cuerpo se volvió más rígido y la cabeza se elevó unos centímetros por encima de lo normal. Las orejas se proyectaron hacia adelante. El hocico dejó de olfatear el suelo y comenzó a trabajar en el aire. Ese cambio sutil ya indicaba que algo en el ambiente había llamado su atención. Durante algunos segundos el perro permaneció completamente inmóvil.
El viento sopló entre los cactus y levantó pequeñas partículas de arena. El silencio parecía aún más profundo ahora. Entonces, entre dos arbustos secos, algo se movió. Primero fue solo una sombra breve, casi imperceptible. Después apareció el movimiento más claro de un cuerpo delgado deslizándose entre la vegetación. Era un coyote. Surgió con extrema cautela, como si cada paso hubiera sido calculado con precisión. Mantenía el cuerpo bajo y la mirada fija en el Rottweiler. Su pelaje grisáceo se confundía con el ambiente seco del desierto, haciendo difícil percibir su presencia a distancia. Los coyotes son conocidos por su capacidad de adaptación y estrategia. Rara vez se exponen sin antes evaluar cuidadosamente la situación. Durante algunos instantes, los dos animales permanecieron quietos. El Rottweiler no avanzó, pero tampoco retrocedió. Su cuerpo adoptó una postura sólida, con las patas bien posicionadas sobre el suelo firme y el pecho proyectado hacia adelante. El coyote observaba. No parecía nervioso. Por el contrario, su comportamiento transmitía algo mucho más calculado. En lugar de acercarse directamente, comenzó a caminar lentamente hacia un lado, describiendo un arco amplio alrededor del Rottweiler. Este tipo de movimiento es común en depredadores del desierto. Antes de cualquier confrontación, prueban el posicionamiento del oponente, buscando ángulos más favorables o posibles señales de vacilación. El Rottweiler siguió el movimiento, girando el cuerpo algunos centímetros para mantener siempre el pecho orientado hacia el coyote. El viento aumentó ligeramente y las plantas secas vibraron produciendo un sonido áspero en el ambiente. La luz del atardecer comenzaba a desaparecer y las sombras se volvían más profundas entre los cactus. El coyote continuaba circulando con pasos ligeros, casi silenciosos sobre la arena compacta. En algunos momentos se detenía para observar y evaluar la reacción del Rottweiler. El perro, sin ladrar ni avanzar, mantenía su posición firme. La distancia entre los dos ahora era lo suficientemente corta como para convertir cualquier movimiento en un riesgo inmediato. El cielo se oscurecía rápidamente sobre el desierto de Sonora, y la poca luz que quedaba creaba sombras profundas entre los cactus y los arbustos secos. El viento había disminuido, dejando el ambiente aún más silencioso. En ese escenario casi inmóvil, el Rottweiler y el coyote se observaban con atención absoluta. Ninguno de los dos parecía dispuesto a romper el equilibrio primero. El coyote fue el primero en moverse. No fue un ataque directo, sino un avance corto y lateral, típico de los depredadores que prueban la reacción de su oponente. Su cuerpo se deslizó algunos pasos sobre la arena mientras mantenía la mirada fija en el perro. Era un movimiento rápido pero controlado. El objetivo no era morder en ese instante, sino provocar desplazamiento. En enfrentamientos entre caninos, obligar al oponente a salir de su posición inicial puede abrir ángulos vulnerables. Pero el Rottweiler no cayó en esa lectura. En lugar de retroceder, avanzó medio paso hacia adelante, firme y directo, bloqueando el espacio con su propio cuerpo. El movimiento fue corto, pero suficiente para interrumpir la iniciativa del depredador. Su pecho se proyectó hacia adelante, las patas delanteras firmes sobre la arena compacta, y un gruñido grave escapó de su garganta. No fue un ladrido explosivo, sino una advertencia baja y profunda. El coyote se detuvo de inmediato. Por un instante, ambos quedaron nuevamente inmóviles. La tensión ahora era distinta. Antes era observación. Ahora era un enfrentamiento abierto. El depredador evaluaba el peso, la postura y la estabilidad del Rottweiler. Aquello no era una presa común del desierto. El perro tenía masa corporal, estructura muscular y una base firme que no indicaban debilidad. Aún así, el coyote no retrocedió por completo. En lugar de eso, cambió de estrategia. Comenzó a caminar nuevamente en círculo, pero esta vez el arco era más cerrado. Sus pasos eran lentos, casi silenciosos. Alternaba momentos de movimiento con pequeñas pausas, como si recalculara la situación a cada segundo. Los depredadores experimentados muchas veces utilizan este comportamiento para aumentar la presión psicológica y obligar al oponente a mantenerse en constante alerta. El Rottweiler seguía cada desplazamiento. Su cuerpo giraba en sincronía con el movimiento del coyote, manteniendo siempre el pecho orientado hacia la amenaza. No volvió a ladrar, no corrió y tampoco intentó perseguir. Ese tipo de autocontrol es raro en muchos perros, pero extremadamente eficaz en confrontaciones reales.
En lugar de exponerse con movimientos impulsivos, el Rottweiler mantenía su posición, obligando al coyote a seguir tomando decisiones. El cielo estaba ya casi completamente oscuro. Las últimas franjas de luz desaparecían detrás de las colinas del desierto mientras la temperatura comenzaba a descender lentamente. La visibilidad se volvía más difícil y las sombras se mezclaban con cactus, arbustos y piedras del terreno. En ese momento el coyote decidió aumentar la presión, avanzando 2 pasos rápidos y reduciendo aún más la distancia. El Rottweiler reaccionó en la misma fracción de segundo con un gruñido más intenso y un paso firme hacia adelante. El coyote frenó de inmediato. El silencio volvió por unos segundos, pero la tensión seguía creciendo. Ahora estaban lo suficientemente cerca como para percibir el olor del otro en el aire seco de la noche. Y en ese punto del encuentro, algo quedaba cada vez más claro. El próximo movimiento probablemente ya no sería solo una prueba. El momento de vacilación terminó en un segundo. El coyote lanzó un avance rápido, esta vez directo, rompiendo el equilibrio silencioso que había dominado el encuentro hasta entonces. Su cuerpo delgado explotó hacia adelante con una velocidad sorprendente, levantando arena bajo sus patas. Ya no había movimiento lateral ni observación distante. Era una prueba real, un ataque rápido para medir reacción, fuerza y posición. En el desierto de Sonora, este tipo de embestida muchas veces decide todo en pocos segundos, y el Rottweiler estaba listo. La respuesta llegó de inmediato. El Rottweiler avanzó con todo el cuerpo, firme y pesado, reduciendo la distancia antes de que el coyote pudiera completar el movimiento. El impacto no fue una mordida directa, sino una colisión de presencia. Pecho contra pecho, masa contra velocidad. La arena se levantó alrededor de los dos animales mientras el choque interrumpía el impulso inicial del depredador. Este tipo de reacción cambia por completo la dinámica de un enfrentamiento, porque cuando un depredador encuentra resistencia sólida desde el primer avance, necesita recalcular cada decisión. El coyote saltó hacia un lado con una agilidad impresionante, evitando quedar atrapado en ese punto de presión. Sus movimientos eran rápidos y ligeros, casi felinos. No se alejó demasiado, solo lo suficiente para reorganizar su posición. El Rottweiler giró de inmediato para mantener el pecho orientado hacia el oponente. Sus músculos estaban tensos, cada fibra preparada para reaccionar. Un gruñido grave rompió el silencio del desierto. No era un sonido descontrolado, sino una advertencia clara de dominio del espacio. Entonces llegó el segundo ataque. Esta vez el coyote intentó algo distinto. En lugar de avanzar de frente, realizó un movimiento lateral rápido buscando el flanco del Rottweiler. Era una estrategia clásica entre caninos salvajes. Atacar desde un lado puede abrir acceso al cuello o a las patas delanteras del oponente. El depredador avanzó bajo y veloz, intentando aprovechar cualquier error de posicionamiento. Pero el Rottweiler reaccionó con una rapidez sorprendente para un animal de su tamaño. Giró todo el cuerpo y dio un paso firme hacia adelante, bloqueando el ángulo antes de que el coyote pudiera completar el movimiento. Los dos animales se acercaron aún más. Ahora ya no había espacio cómodo entre ellos. La arena estaba marcada por huellas profundas y pequeñas nubes de polvo se levantaban con cada movimiento brusco. El coyote mostró los dientes y lanzó un bote rápido intentando alcanzar el hombro del perro. Fue en ese instante cuando el Rottweiler respondió con la primera mordida real del enfrentamiento. Un movimiento corto y explosivo destinado a alejar al depredador. Sus dientes se cerraron en el aire a pocos centímetros del cuerpo del coyote, obligándolo a retroceder con un salto veloz. Pero el enfrentamiento estaba lejos de terminar. El coyote era rápido, extremadamente rápido. Giró otra vez e intentó un tercer avance, esta vez más agresivo, proyectando el cuerpo hacia adelante con un gruñido agudo para presionar al Rottweiler hacia atrás. Fue entonces cuando la fuerza física del perro empezó a marcar la diferencia. El Rottweiler avanzó 2 pasos cortos y poderosos, empujando espacio con el pecho y los hombros. La diferencia de masa corporal se volvió evidente. Cada paso del perro desplazaba arena y creaba presión directa contra el depredador. Los dos animales chocaron nuevamente y por un instante quedaron demasiado cerca para movimientos amplios. El sonido de los gruñidos y la respiración pesada rompía el silencio del desierto. El coyote intentó escapar lateralmente una vez más, pero el Rottweiler mantuvo la posición, girando rápido y bloqueando el espacio. Aquello no era un perro intentando perseguir.
Era un perro dominando territorio. El depredador empezó a notar algo importante. Cada intento de ataque estaba siendo neutralizado antes de completarse. El Rottweiler no reaccionaba con impulsividad. Controlaba el enfrentamiento, mantenía la base firme y respondía solo cuando el coyote realmente se acercaba. La noche ya dominaba el cielo del desierto, y solo una franja débil de luz permanecía en el horizonte. Las sombras de los cactus se extendían como figuras oscuras sobre el terreno. El coyote intentó un último avance rápido seguido de un salto lateral, tratando de confundir el tiempo de reacción del perro. Por un momento pareció que podría encontrar una abertura, pero el Rottweiler respondió con el movimiento más decisivo hasta entonces. Avanzó con firmeza, un paso pesado que empujó el espacio directamente contra el depredador mientras su gruñido profundo resonaba en la oscuridad. El coyote frenó a mitad del impulso. Sus ojos seguían fijos en el perro, pero su postura había cambiado. La confianza agresiva de los primeros minutos daba paso a una evaluación más cautelosa. El Rottweiler permaneció firme, respirando con fuerza, mientras la arena alrededor mostraba las marcas del enfrentamiento. Ninguno estaba gravemente herido, pero algo ya era evidente. El coyote comenzaba a comprender que la valentía y la fuerza de aquel Rottweiler eran mucho mayores de lo que había imaginado. Y en el mundo salvaje, cuando un depredador percibe que el riesgo empieza a superar la ventaja, cada segundo de lucha se convierte en una decisión peligrosa. El enfrentamiento en el desierto de Sonora terminó de la misma forma en que comenzó, en silencio. Después de varios avances, pruebas y colisiones rápidas, el coyote comprendió que aquel no era un adversario fácil. Los depredadores del desierto dependen de un cálculo preciso. Cada ataque debe justificar la energía gastada y el riesgo asumido. Y en ese momento, la ecuación empezaba a cambiar. El Rottweiler permaneció firme en el mismo lugar. Su cuerpo todavía estaba tenso, el pecho proyectado hacia adelante y la mirada fija en el depredador. No intentó perseguirlo ni avanzar más de lo necesario. Simplemente sostuvo su posición. En muchos enfrentamientos en la naturaleza, dominar el espacio ya es suficiente para cambiar por completo el resultado. El coyote dio algunos pasos lentos hacia atrás. No fue una huida desesperada, sino una retirada cuidadosa, típica de un animal que reconoce cuando el costo de continuar puede ser demasiado alto. Poco a poco volvió a las sombras entre los cactus hasta desaparecer nuevamente en el paisaje del desierto. El viento volvió a soplar sobre la arena, borrando lentamente las marcas de la disputa. El Rottweiler permaneció inmóvil durante unos segundos más, atento, asegurándose de que el depredador realmente se había alejado. Solo entonces relajó ligeramente su postura y volvió a caminar entre los cactus, desapareciendo en la vasta y silenciosa inmensidad del desierto de Sonora. Este tipo de encuentro revela algo importante sobre el comportamiento animal. En la naturaleza, la fuerza y la agresividad no siempre son lo que decide un enfrentamiento. El posicionamiento, la lectura del entorno y el control de la reacción muchas veces marcan la verdadera diferencia. Si te gustan historias como esta, sobre comportamiento animal, encuentros inesperados y momentos de pura tensión en la naturaleza, aprovecha para suscribirte al canal. Y deja también un comentario contando desde qué país o ciudad estás viendo este video. Nos vemos en el próximo encuentro de la naturaleza,